Algo estaba matando a los cerdos salvajes de Estados Unidos, y nadie lograba descubrir qué. A lo largo de 3 estados, las poblaciones se desplomaban en condados donde no se habían colocado trampas, ni desplegado veneno, ni contratado cazadores. Los investigadores de fauna silvestre creían haberlo visto todo. Entonces, una cámara trampa en lo profundo del condado de Blanco, Texas, capturó imágenes que destruyeron por completo esa suposición. El investigador principal vio el primer clip más de una docena de veces. Después, llamó al jefe de su departamento. En 48 horas, las autoridades habían ordenado la evacuación total del sitio. No porque alguien estuviera en peligro, sino por lo que esas cámaras acababan de revelar. Lo que encontraron allá afuera es la razón por la que hiciste clic en este video. El monstruo que creamos. Esto es lo que nadie te cuenta sobre el problema de los cerdos salvajes en Estados Unidos. Jamás debió haber existido. Cada cerdo que hoy destroza el suelo estadounidense desciende de un error catastrófico cometido hace más de 500 años. En el siglo XVI, los exploradores españoles soltaron cerdos domésticos a lo largo de la costa del Golfo como reserva viviente de alimento, un suministro de carne autosostenible al que pudieran regresar en futuras travesías. En su momento, pareció lógico. Nadie imaginó que esos animales sobrevivirían a la naturaleza salvaje estadounidense, se reproducirían libremente y se extenderían por cada rincón de un continente en el que jamás debieron habitar. Pero lo hicieron. Luego, a principios del siglo XX, terratenientes europeos adinerados lo empeoraron dramáticamente. Importaron jabalíes euroasiáticos específicamente para la caza deportiva en propiedades privadas. No eran animales blandos de granja. Eran criaturas de cráneo grueso, magras, endurecidas en combate, forjadas en los bosques más hostiles de Europa, moldeadas por miles de años de ser cazadas por lobos y osos. Cuando esos jabalíes inevitablemente escaparon de sus corrales y se cruzaron con los cerdos domésticos que llevaban siglos corriendo libres por el sur, el resultado fue algo que nadie había anticipado. Un superhíbrido, más rápido, más feroz, más difícil de matar. Aquí están los números. Una sola cerda pare 2 camadas al año, hasta 12 lechones por camada. Sin control, su población se duplica cada pocos meses. Su expansión por el continente ha superado a la del venado nativo. Su tasa de reproducción rivaliza con la explosión catastrófica de conejos que casi destruyó el ecosistema australiano en el siglo XIX. Solo que estos no son pacíficos herbívoros. Son agresivos, inteligentes y capaces de causar daños estructurales a una escala que los conejos jamás podrían. Según el USDA, el país alberga ahora aproximadamente 6,9 millones de cerdos salvajes en libertad. Texas por sí solo concentra 2,6 millones, presentes en 253 de los 254 condados del estado. Solo El Paso se ha salvado, y eso se debe en gran medida a su geografía. Prácticamente no hay una milla cuadrada de Texas sin huellas de cerdo salvaje hundidas en algún lugar del suelo. Sus colmillos crecen más allá de las 6 pulgadas. Esprintan a 50 kilómetros por hora. Saltan vallas de 1 metro de un solo brinco y derriban pesadas puertas de madera como si fueran cartón. Su piel mide más de 2,5 centímetros de grosor, reforzada por una densa capa de grasa que vuelve casi inútil cualquier munición ligera. Si fallas el punto vital, el disparo no significa nada. El cerdo huye. Y recuerda, aprende tus trampas, tus senderos, tus tiempos. Cada intento fallido vuelve el siguiente más difícil. Estos animales combinan una potencia física bruta con un nivel de inteligencia que la mayoría jamás esperaría de un cerdo, y lo que les hacen a los lugares que invaden es donde comienza el verdadero horror. La destrucción millonaria. En Irving, Texas, los cerdos salvajes han destrozado campos de golf, arrancado céspedes residenciales y cortado cables subterráneos de fibra óptica, dejando sin internet a vecindarios enteros en una sola noche. En un aeródromo militar de Texas, una manada cargó por la pista al amanecer y obligó a los pilotos a abortar todos los despegues programados, operaciones militares, paralizadas por cerdos. Un agricultor del condado de Williamson perdió 24 acres de maíz, $40,000, en una sola noche a manos de unos 30 cerdos. Salió al amanecer y no quedaba más que lodo revuelto donde su cosecha había estado en pie la noche anterior. 24 acres, una noche, desaparecidos. En el condado de Brazos, los cerdos cavaron tan profundo alrededor de un rancho ganadero que las tuberías subterráneas de agua colapsaron bajo el suelo desplazado, generando $60,000 en reparaciones de emergencia. La Universidad de Texas, A&M, y el Centro Nacional de Investigación de Vida Silvestre estiman los daños anuales solo en Texas en más de $500 millones. Escala eso a nivel nacional y estás viendo $3,000 millones al año en destrucción. Esa cifra sube cada temporada conforme los cerdos avanzan hacia estados que jamás los habían enfrentado. Esta es la parte que no llega a las noticias.
no solo destruyen propiedades, envenenan el agua. Como los cerdos salvajes no tienen glándulas sudoríparas, se revuelcan constantemente en arroyos y aguas someras, liberando desechos directamente en la corriente y convirtiendo suelo contaminado en las fuentes de agua de las que dependen comunidades enteras. En Alabama, los arroyos en zonas densas de cerdos mostraron niveles de contaminación bacteriana 40 veces superiores a los de zonas limpias. No el doble, 40 veces. Estos animales portan más de 30 enfermedades documentadas: pseudorrabia, brucelosis porcina, infecciones parasitarias capaces de saltar a humanos y al ganado por igual. Los CDC han marcado múltiples casos de cazadores que desarrollaron infecciones graves solo por manipular cadáveres sin guantes. En 2019, una mujer en Texas fue asesinada por cerdos salvajes justo afuera de su propia casa. No son animales tímidos escondidos en el bosque, son amenazas de 130 kilos con colmillos de 15 centímetros que cargarán contra cualquier cosa en su camino. Y esto es lo que volvía todo aparentemente imposible. Cada solución convencional ya había fracasado. Recompensas, trampas, perros de caza, disparos desde el aire. Nada estaba dejando mella. Los cerdos se reproducían más rápido que cualquier programa de respuesta humana. Los investigadores avanzaban a pie. La población se movía a velocidad de autopista. Lo que nadie sabía aún era que algo más ya había empezado a resolver el problema. Algo que nadie en ninguna oficina gubernamental del país había autorizado, financiado, ni siquiera notado. Suscríbete ahora, porque las imágenes del Condado de Blanco son la razón por la que existe el resto de esta historia. Y lo que estás a punto de ver es por lo que las autoridades tomaron una decisión que no tenía nada que ver con la seguridad y todo que ver con lo que habían encontrado. ¿Por qué nadie se los come? Antes de llegar a esas imágenes, aquí está la pregunta que todos hacen primero. ¿Por qué no simplemente comerse a los 7 millones de cerdos sueltos? 3 razones, y cada una es un callejón sin salida. Primero, enfermedades. 1/3 de los cerdos de Texas da positivo a brucela, y su carga interna de parásitos es 15 veces mayor que la de los cerdos de granja. Segundo, la ley federal prohíbe la venta comercial de cualquier carne no procesada en una instalación aprobada por el USDA, lo que hace económicamente imposible el aprovechamiento a gran escala, sin construir una cadena de suministro regulada completamente nueva que nadie ha tenido incentivo para construir. Tercero, el sabor. Estos animales comen carroña y basura. La carne es magra, dura, y arrastra un olor que detiene a la mayoría de los consumidores estadounidenses antes del primer bocado. Por eso, esto se sentía como un problema sin solución. El ranchero Daryl Norman es dueño de 740 acres en el centro de Texas y llevaba más de una década luchando contra los cerdos. La mañana en que admitió que la guerra a la antigua era imposible de ganar, estaba parado al borde de un campo que la noche anterior había sido 32 acres de cultivo de maíz sano. Todo lo que veía era lodo revuelto y tallos quebrados. Había puesto trampas jaula, usado cebo de maíz fermentado y contratado perros de caza. Cada vez, el resultado era el mismo. Empujaba a los cerdos hacia la tierra de su vecino. 3 días después, regresaban más astutos que antes. Le dijo a un investigador de campo que el manejo tradicional de cerdos se sentía como tratar de detener una inundación con una esponja de mano. Incluso los perros de caza dejaron de valer la pena. Las cerdas madres cargaban e hirieron a los perros para proteger a sus lechones, dejando a Norman con facturas veterinarias apiladas encima de las pérdidas de cultivos. El investigador Bruce Leland, con más de 20 años en el campo, terminó diciendo públicamente lo que todos decían en privado. Simplemente no tenemos herramientas suficientemente potentes para ganar esta pelea por medios convencionales. Pero lo que silenciosamente se estaba desarrollando entre la maleza del Condado de Blanco, sin ningún programa gubernamental, sin presupuesto de investigación, sin que nadie supiera qué estaba ocurriendo, estaba a punto de cambiarlo todo. El asesino revelado. En 2014, un equipo de investigación desplegó una red de cámaras en lo profundo del territorio de cerdos salvajes en el Condado de Blanco, Texas. La misión era directa: averiguar qué estaba matando a la especie invasora más destructiva de Estados Unidos a un ritmo y escala que ninguna actividad humana podía explicar. 3 semanas después, el Dr. John Tomicek extrajo las imágenes. Según reportes, vio el primer clip más de una docena de veces antes de confiar en lo que estaba viendo. Un coyote de 14 kilos, ejecutando un ataque coordinado contra una especie 10 veces su propio peso corporal. Cuando el jefe del departamento de Tomicek llegó y vio las mismas imágenes, sus primeras palabras no fueron científicas, fueron puramente operativas. ¿Cómo protegemos esto? Presta atención a lo que pasó después. En 48 horas, el equipo había retirado a cada persona del sitio de monitoreo. Lo sellaron por completo del acceso humano.
no por peligro físico, no por amenaza alguna contra los investigadores mismos, sino porque lo que esas cámaras habían capturado era tan estratégicamente significativo que un solo rastro humano en el lugar equivocado podía destruir el hallazgo para siempre. El jefe del departamento vio las imágenes, tomó una decisión en tiempo real y ordenó una evacuación. No de una zona de desastre, de un sitio de investigación donde la naturaleza estaba haciendo algo que nadie había visto antes y nadie podía permitirse contaminar. Esa es la evacuación que el título prometió. Y no tuvo nada que ver con el peligro, tuvo todo que ver con lo que estaba en esa pantalla. El equipo expandió su red de cámaras a 4 condados adicionales. Lo que documentaron en los meses siguientes confirmó todo lo que las imágenes del condado de Blanco habían insinuado. Esto no era una casualidad aislada, era un sistema repetitivo, evolutivo, acelerándose. Así es como funciona. Pon mucha atención, porque esto se lee como una operación militar ejecutada por animales que jamás se suponía que fueran capaces de planearla. Los coyotes se acercan al nido de cerdos exclusivamente desde sotavento. Siempre, sin excepción. Se arrastran bajos entre la maleza sobre sus vientres, las orejas apenas por encima del pasto, leyendo cada sonido y cada corriente de aire. La cerda madre, un animal de 130 kilos armado con colmillos de 15 centímetros y un instinto protector con gatillo extremadamente sensible, es el único obstáculo significativo entre ellos y los lechones. Así que esperan, a veces más de una hora, perfectamente quietos, perfectamente silenciosos, observando la rutina de la cerda, midiendo su patrón de patrullaje, cronometrando sus salidas. En el instante en que ella deja el nido para forrajear, aunque sea solo unos minutos, el escuadrón de ataque se activa. Un coyote mantiene la posición como vigía dedicado, monitoreando el perímetro por si la madre regresa. Un segundo se acerca y lee el olor de los lechones, identificando al más débil, al más pequeño, al que está colocado más lejos del centro del nido. Entonces, en una sola ráfaga sincronizada, 3 o 4 animales moviéndose en perfecta coordinación se lanzan contra el nido. El coyote de ataque sujeta a un lechón con una mordida precisa en la nuca, sin titubeos, sin segundo intento, sin movimiento desperdiciado, agarrar y huir. La manada entera desaparece entre la arboleda. 5 segundos. Toda la operación toma 5 segundos. Para cuando la cerda madre gira con los colmillos bajos y cargando, no queda más que huellas de patas en la tierra. Pero ese ni siquiera es el comportamiento más extraordinario en las imágenes. Algunos grupos fueron observados ejecutando lo que el equipo de investigación empezó a llamar simulacros, acercándose al nido deliberadamente, mapeando el patrón exacto de patrullaje de la madre y sus ventanas de respuesta, y luego retirándose sin hacer ningún movimiento. Horas después, esos mismos coyotes regresaban desde un ángulo completamente distinto cuando las condiciones habían cambiado. Rotan los roles entre ataques. El vigía de un asalto se convierte en el atacante del siguiente. El conocimiento se comparte dentro de la manada, se construye encima, se refina a través de operaciones repetidas. Esto no es instinto, es comportamiento táctico, aprendido y ensayado, transmitido a través de la estructura social del grupo. El Dr. Michael Bowden, director estatal del USDA Wildlife Services en Texas, lo calificó como una de las adaptaciones conductuales más significativas que ha presenciado en más de 2 décadas de trabajo profesional de campo. Colegas reportaron que su expresión al ver las imágenes del ataque sincronizado cambió del escepticismo abierto a algo más cercano al asombro genuino. En Fort Hood, los investigadores capturaron a 18 coyotes en zonas de alta densidad de cerdos y examinaron sus contenidos estomacales. Casi un tercio contenía tejido no digerido de lechones de cerdo salvaje, no restos carroñados, sino presas frescas con integridad de tejido que probaba depredación en cuestión de horas. En Georgia, el equipo de la bióloga de fauna silvestre Sarah Cunningham encontró ADN de lechones en más del 30% de las muestras de heces de coyote recolectadas en múltiples condados. Ella describió haberse quedado mirando esos resultados de laboratorio y sentir cómo se le erizaban los pelos de la nuca. Los coyotes no estaban carroñando, estaban cazando sistemática, deliberada y estratégicamente a la siguiente generación de cerdos, y haciéndolo a una escala que nadie había predicho posible para un depredador de 14 kilos operando sin ningún tipo de coordinación humana. Ahora, aquí es donde se vuelve verdaderamente alarmante, no por lo que los coyotes estaban haciendo, sino por lo que nosotros hicimos cuando lo descubrimos. El arma secreta de la naturaleza. Esta es la parte que todavía me da rabia cuando la pienso. Los ecólogos creen que los coyotes fueron empujados a esto porque llevábamos décadas destruyendo silenciosamente su suministro de alimento. La caza menor en declive por todo el sur. La construcción humana comiéndose el hábitat silvestre cada año. En algún momento, y nadie lo planeó, nadie lo anunció, la fuente de proteína más abundante que quedaba en el paisaje pasó a ser los lechones de cerdo salvaje. Millones de ellos, repartidos por cada condado agrícola de la región.
una fuente de alimento enorme, desprotegida, en constante reposición. Los coyotes no solo llenaron ese hueco, se especializaron para él, reestructuraron toda su rutina diaria, pasando de la actividad puramente nocturna a atacar predominantemente al amanecer temprano. Y esa temporización no es coincidencia, es una explotación calculada. El amanecer temprano es exactamente la ventana en la que las cerdas madre están en su punto más agotado, exhaustas después de toda una noche osando y forrajeando, con el tiempo de reacción más lento, la conciencia embotada, la capacidad para detectar a un depredador medidamente comprometida. Los coyotes encontraron esa ventana y la trabajaron, cada mañana, a lo largo de los condados con alta densidad de cerdos en todo el sur. Piensa en lo que eso significa. Ningún gobierno diseñó esto, ningún equipo de investigación lo armó, no se asignó financiamiento. La naturaleza miró una crisis que estaba costando miles de millones de dólares y superando a toda respuesta humana, y construyó una solución desde cero usando los materiales que ya estaban en el suelo. Los números confirmaron que estaba funcionando. En Texas, la tasa de lechones capturados por coyotes se duplicó en la última década. En partes de Oklahoma y Georgia, la población total de cerdos salvajes cayó un 20%. Sin que se disparara una sola bala humana en ciertos tramos del este de Texas, más del 30% de los lechones desaparecían cada temporada, casi todos mapeándose directamente sobre áreas con la mayor densidad de coyotes. Por primera vez en décadas, algo estaba frenando genuina y medidamente la explosión de cerdos en múltiples estados al mismo tiempo, sin costo alguno para los contribuyentes, con cero coordinación burocrática requerida. Esto es lo que hicimos con eso. La traición. De 2017 a 2020, múltiples estados ejecutaron programas de recompensas por coyotes, ofreciendo hasta $75 por cada coyote entregado muerto. Los rancheros hicieron fila para cobrar. Los cazadores recreativos lo trataron como una competencia de fin de semana. Decenas de miles de coyotes fueron eliminados del paisaje por todo el sur bajo el supuesto generalizado de que menos coyotes significaban ganado más seguro y menos problemas para los propietarios rurales. Nadie cruzó las tasas de eliminación de coyotes con los datos de población de cerdos salvajes antes del lanzamiento de esos programas. Nadie se detuvo a hacer la pregunta que, en retrospectiva, debió haber sido la primera de todas. ¿Qué pasa con la cantidad de cerdos cuando eliminas sistemáticamente al único animal que está manteniendo a raya la supervivencia de los lechones? La respuesta no llegó despacio. En un condado de Texas, donde la población de coyotes fue reducida en más del 60% a través de la cobranza sostenida de recompensas, la población de cerdos salvajes se triplicó en 3 años. No creció. Se triplicó. Los lechones que habrían sido interceptados, cientos, posiblemente miles por temporada, sobrevivieron hasta la edad adulta. Se reprodujeron libremente. Produjeron sus propias camadas masivas. Granjas que habían visto un daño por cerdos genuinamente decreciente durante años fueron golpeadas de pronto peor de lo que habían estado en una década. La crisis de cerdos, que se estaba estabilizando silenciosamente en las regiones densas en coyotes, detonó de nuevo en cada área donde la población de coyotes había sido destripada. Cada una de ellas. Y esta es la parte que debería enfurecer a cualquiera. El consultor en manejo de fauna silvestre, Dr. Marcus Friedman, había estado rastreando los datos de interacción entre coyotes y cerdos durante años antes del lanzamiento de los programas de recompensas. Más tarde, describió haber visto esos programas implementarse en tiempo real, como ver a alguien drenar el foso mientras el castillo estaba siendo asediado. Cuando presentó los datos completos de correlación en una conferencia regional de vida silvestre, la sala quedó completamente en silencio. No el silencio cortés de una pausa de presentación. El silencio específico de gente absorbiendo información que no quería que fuera verdad. Un funcionario estatal en la primera fila, según se reporta, hundió la cabeza entre las manos y la dejó ahí. Habíamos estado pagando con dinero de los contribuyentes para desmantelar nuestra propia defensa biológica más efectiva contra una de las peores crisis de especies invasoras en la historia de Estados Unidos, sin haber verificado nunca si lo que estábamos eliminando nos estaba salvando silenciosamente. Eso no es una nota al pie. Esa es la historia. La nueva guerra. El enfoque viejo, disparar balas y recompensas a todo lo que se mueva y llamarle manejo de fauna silvestre, había quedado expuesto como no solo ineficaz, sino activamente destructivo. Lo que vino a reemplazarlo cambiaría el panorama de esta lucha de maneras que aún se están desplegando. Las autoridades invirtieron en lo que ahora se llama la revolución moderna de las trampas, no las trampas jaula de madera que los rancheros venían colocando durante décadas. Estas son trampas inteligentes equipadas con cámaras infrarrojas, paneles solares, conexiones celulares y aplicaciones de teléfono dedicadas. Un agricultor observa una transmisión en vivo desde su sofá y espera hasta que toda la manada esté adentro antes de presionar un botón para cerrar la compuerta de forma remota. Captura solo a la mitad de un grupo,
y los sobrevivientes alertan a los demás. Con la captura total de la manada, no quedan sobrevivientes para hacer eso. Los granjeros capturan de 30 a 40 animales en una sola activación. Algunas operaciones acondicionan primero a los cerdos, dejando las puertas abiertas por 2 semanas y distribuyendo maíz cada noche hasta que los animales tratan el recinto como una estación segura de alimentación. Entonces cae la compuerta. Fin del ciclo. Las trampas cuestan hasta $6,000. En una noche productiva se pagan a sí mismas por completo en cosechas no perdidas. Cuando las trampas no son suficientes, Texas despliega caza con helicópteros, vuelos que cubren 400,000 acres, alcanzando terrenos pantanosos a los que los equipos terrestres no pueden acceder. Una sola tripulación elimina más cerdos en una tarde que un equipo terrestre en un mes. También hay un impulso polémico hacia el control químico, con toxinas desplegadas a través de estaciones de cebo que solo un cerdo es lo suficientemente fuerte para abrir. Pero esto es lo que todo funcionario experimentado ahora reconoce a puertas cerradas. Ninguna de estas herramientas por sí sola gana esta pelea. Necesitas las trampas, necesitas la capacidad aérea y necesitas absoluta, críticamente, a los coyotes. Todo coordinado a través de condados enteros al mismo tiempo, sin darle a los cerdos zona segura, ni espacio para reagruparse, ni línea de condado tras la cual desaparecer. Texas se ha movido exactamente a ese modelo. Campañas multicondado, coordinadas con calendarios alineados y datos compartidos, tratando la población de cerdos como un problema regional que exige una respuesta regional. En un condado, las pérdidas anuales de cultivos que alguna vez llegaron a 600 acres de maíz destruidos han caído a prácticamente cero. El modelo de Texas ahora es estudiado por funcionarios de fauna silvestre en Australia y Nueva Zelanda, como un plano para manejar sus propias crisis de especies invasoras. La lección más poderosa de todo esto no son las trampas ni los helicópteros, son los coyotes. Los envenenamos, los atrapamos, pagamos recompensas por el único animal que ya estaba resolviendo el problema que nosotros no podíamos arreglar. La naturaleza había diseñado una solución depredador-presa a lo largo de miles de años de coevolución, la adaptó en tiempo real a una nueva crisis ecológica y la entregó sin costo alguno. Estábamos demasiado ocupados peleando contra el orden natural para darnos cuenta de que ya estaba peleando por nosotros. La desaparición de los cerdos en ciertos condados nunca fue un misterio. Era un mensaje, escrito en huellas de coyote y nidos vacíos a lo largo del sur de Estados Unidos. Trabaja con el sistema o paga el precio por romperlo. Esa es la única cosa que toda esta crisis ha demostrado más allá de cualquier discusión. ¿Cuál crees que es la verdadera razón por la que el gobierno todavía bloquea la venta comercial de carne de cerdo salvaje a pesar de una crisis tan severa? Deja tu respuesta en los comentarios. Y suscríbete ahora mismo, porque el próximo video destapa algo para lo que ni los investigadores estaban preparados.